En el vasto teatro del zodiaco, donde las constelaciones observan como antiguos dioses silenciosos y los planetas derraman sobre la Tierra sus mareas invisibles de carácter y destino, Tauro avanza como una fuerza imposible de desplazar. No corre, no grita, no necesita demostrar su poder. Su energía nace de la estabilidad de la montaña, de la paciencia de los siglos y de la firmeza de la tierra fértil que soporta tormentas sin quebrarse jamás. Por eso, cuando aparece su peor enemigo astrológico, el choque no es simplemente una disputa de temperamentos, es una guerra entre la permanencia y el caos. Ese enemigo ha sido señalado durante generaciones por los astrólogos más antiguos, Escorpio. Ambos signos se encuentran enfrentados en el eje del zodiaco como dos reinos destinados a desafiarse eternamente. Tauro pertenece a la tierra fija, Escorpio, al agua fija. Los dos poseen voluntad inquebrantable, orgullo silencioso y una intensidad que puede estremecer a cualquiera. Pero mientras Tauro construye, protege y preserva, Escorpio desciende a las sombras, busca el control emocional y convierte la sospecha en arma. Allí nace la batalla. Escorpio cree dominar el terreno invisible de la mente y de las emociones profundas. Se mueve como un estratega nocturno, convencido de que todo ser humano tiene una grieta secreta por donde puede ser manipulado. Su mirada examina debilidades, silencios y deseos ocultos. Muchos signos caen ante esa intensidad hipnótica. Muchos retroceden cuando sienten la presión emocional escorpiana. Pero Tauro no. Tauro representa algo que Escorpio jamás consigue controlar, la paz interior nacida de la seguridad en sí mismo. Mientras Escorpio cambia de humor como un océano bajo tormenta, Tauro permanece inmóvil como una fortaleza de piedra. Esa serenidad desespera a Escorpio. Cuanto más intenta provocar, más descubre que Tauro no se deja arrastrar hacia el abismo emocional. El toro puede soportar ataques, celos, manipulación o juegos psicológicos durante mucho tiempo, pero cuando finalmente decide responder, lo hace con una contundencia definitiva. La derrota de Escorpio frente a Tauro ocurre porque el escorpión lucha desde la obsesión, mientras el toro combate desde la resistencia. Y en las guerras largas, la resistencia siempre termina venciendo. Escorpio gasta energía intentando descifrar, dominar y transformar todo lo que toca. Tauro, en cambio, concentra su fuerza en sostener lo que ama y proteger aquello que considera verdadero. Esa diferencia cambia el destino de cualquier enfrentamiento. Cuando Escorpio intenta destruir la calma taurina mediante celos o conflictos emocionales, Tauro responde con distancia y frialdad. Cuando Escorpio busca arrastrarlo a tormentas psicológicas, Tauro permanece firme. Y cuando Escorpio finalmente pierde el control y libera todo su veneno emocional, descubre que Tauro sigue de pie. Herido quizá, pero intacto en lo esencial. Ahí aparece la gran victoria taurina, el toro jamás entrega su centro. Existe además un elemento mítico en esta rivalidad. Escorpio simboliza la muerte, la transformación y los secretos ocultos. Tauro simboliza la vida, la abundancia y la permanencia. Uno destruye para renacer, el otro construye para eternizar. Cada vez que se enfrentan, parece repetirse una antigua batalla cósmica entre el inframundo y la tierra fértil bañada por el sol. Muchos creen que la fuerza pertenece al signo más intenso, pero el universo suele favorecer a quien sabe resistir. Tauro posee una virtud que pocos comprenden hasta que es demasiado tarde, la capacidad de mantenerse firme mientras el mundo alrededor se derrumba. Escorpio puede provocar terremotos emocionales, pero Tauro soporta el impacto y continúa avanzando. Lentamente. Pesadamente. Imparable. Por eso Escorpio termina perdiendo contra Tauro. Porque el escorpión depende de la reacción ajena para sentirse poderoso, mientras el toro encuentra su fuerza dentro de sí mismo. Porque Escorpio vive en guerra constante con fantasmas internos, y Tauro combate desde la certeza. Porque el agua turbulenta puede golpear durante horas los acantilados, pero la roca permanece. En el firmamento eterno del zodiaco, Tauro encarna la victoria de la estabilidad sobre el caos, de la paciencia sobre la obsesión y de la fortaleza silenciosa sobre el drama destructivo. El toro no necesita conquistar el mundo con estruendo. Le basta resistir. Y precisamente por eso, casi siempre termina venciendo. En los antiguos mapas celestes, Tauro aparece como uno de los guardianes más antiguos del orden natural. No es casualidad que los sabios de civilizaciones desaparecidas asociaran este signo con la fertilidad de los campos, la riqueza de la tierra y la capacidad de sobrevivir incluso después de las épocas más oscuras.
Tauro no representa únicamente la fuerza física o la obstinación, representa la continuidad de la vida frente a las fuerzas que desean corromperla. Por eso el enfrentamiento con Escorpio alcanza dimensiones casi míticas, como si ambos signos cargaran desde el nacimiento una memoria ancestral de guerra eterna. Escorpio posee una naturaleza volcánica. Bajo su aparente autocontrol habita una intensidad que consume lentamente todo aquello que toca. Vive impulsado por emociones extremas, por deseos de transformación absoluta y por una necesidad constante de descubrir qué se esconde detrás de cada máscara humana. Allí donde otros signos aceptan la realidad visible, Escorpio sospecha, investiga y desciende hacia las profundidades. Pero esa búsqueda incesante también se convierte en su condena. Cuanto más se obsesiona con controlar lo invisible, más se aleja de la serenidad que Tauro domina de manera natural. Tauro no necesita explorar todos los abismos del alma para comprender la existencia. Su poder nace de algo mucho más antiguo y elemental, el vínculo con lo real. Mientras Escorpio se pierde entre tormentas psicológicas, Tauro pisa suelo firme. Mientras el escorpión interpreta cada gesto como una amenaza o un misterio oculto, el toro observa la vida desde una lógica sencilla y poderosa, aquello que es auténtico no necesita manipulación. Esa diferencia provoca que Escorpio, aun siendo temido por muchos signos, termine sintiendo una fascinación incómoda hacia Tauro. Existe algo casi insoportable para el escorpión en la estabilidad taurina. La capacidad del toro para disfrutar del silencio, de la calma y de los placeres simples parece un idioma imposible para Escorpio, acostumbrado a vivir entre intensidades extremas. Y cuanto más intenta alterar esa paz, más evidente se vuelve su derrota interior. En las relaciones personales esta batalla alcanza niveles legendarios. Escorpio busca una unión absoluta, intensa y absorbente. Quiere atravesar todas las barreras emocionales y conocer incluso las zonas más oscuras del alma ajena. Tauro, aunque profundamente leal y apasionado, jamás entrega por completo su fortaleza interior. Ama con firmeza, protege con devoción y permanece junto a quienes considera parte de su reino emocional, pero nunca pierde el control de sí mismo. Esa autonomía silenciosa desarma a Escorpio. Muchas veces el escorpión intenta usar el misterio como arma, alejándose, guardando silencios o provocando incertidumbre para comprobar cuánto poder posee sobre los demás. Sin embargo, Tauro responde de una manera devastadora para su rival, continúa adelante. Puede sufrir, puede enfurecerse internamente, pero rara vez mendiga atención o cae en persecuciones emocionales interminables. Esa resistencia destruye el mecanismo psicológico de Escorpio, que necesita sentir dominio emocional para sostener su seguridad interna. También existe un componente espiritual en esta rivalidad. Escorpio es el signo de la transformación a través del dolor. Necesita atravesar pérdidas, crisis y renacimientos constantes para evolucionar. Tauro, en cambio, simboliza la construcción paciente de una vida sólida. Aprende mediante la experiencia estable, el tiempo y la permanencia. Cuando ambos chocan, parecen representar dos caminos distintos hacia la fortaleza, uno basado en sobrevivir a la oscuridad y otro basado en echar raíces tan profundas que ninguna tormenta pueda arrancarlas. El universo zodiacal concede a Tauro un don silencioso que rara vez recibe reconocimiento inmediato, la invulnerabilidad emocional progresiva. Cada traición, cada conflicto y cada intento de manipulación fortalece aún más su carácter. El toro aprende lentamente, pero jamás olvida. Y cuando finalmente comprende la verdadera naturaleza de quien tiene enfrente, se vuelve prácticamente imposible moverlo de su decisión. Escorpio suele confiar demasiado en su capacidad para transformar a los demás, pero Tauro posee una voluntad tan sólida que incluso el agua más profunda fracasa al intentar erosionarla por completo. Por eso, en la narrativa cósmica del zodiaco, Tauro termina convertido en una especie de bastión indestructible. No porque nunca caiga, sino porque siempre reconstruye su fuerza desde dentro. Escorpio puede dominar escenarios marcados por la intensidad emocional, el miedo o el misterio, pero Tauro domina algo todavía más poderoso, la permanencia. Y en el gran ciclo del tiempo, aquello que permanece termina venciendo a aquello que se consume en su propia intensidad. Cuando el polvo de las batallas astrológicas se disipa y las emociones extremas se extinguen, el toro continúa allí, firme bajo el cielo eterno, observando cómo las tormentas pasan sin lograr derribarlo. Hay una razón profunda por la que el universo astrológico coloca a Tauro y Escorpio frente a frente dentro de la rueda zodiacal. No se trata únicamente de rivalidad,
sino de una prueba permanente entre dos energías destinadas a revelar las fortalezas y debilidades de la otra. Escorpio obliga a Tauro a descubrir hasta dónde llega su resistencia emocional. Tauro obliga a Escorpio a enfrentarse con una verdad incómoda: no todo puede ser controlado, transformado o dominado. Tauro posee una relación casi sagrada con la estabilidad. Pero esa estabilidad no nace de la comodidad, como muchos creen, sino de una disciplina silenciosa construida durante innumerables batallas internas. El Toro aprende desde temprano que la vida puede ser dura, imprevisible y cruel, por lo que desarrolla una fortaleza basada en la paciencia. Mientras otros signos reaccionan impulsivamente a las provocaciones, Tauro soporta en silencio hasta comprender cuál es el verdadero terreno del conflicto. Escorpio subestima muchas veces esa calma. Confunde la serenidad taurina con ingenuidad, lentitud o falta de profundidad emocional. Sin embargo, el Toro siente todo con una intensidad enorme. La diferencia es que no exhibe cada herida como un espectáculo visible. Tauro guarda sus dolores bajo una superficie tranquila, como la tierra que oculta raíces inmensas debajo de un paisaje aparentemente inmóvil. Y precisamente por eso resulta tan difícil derrotarlo. El Escorpión lucha desde la intensidad emocional, el Toro combate desde la permanencia. Uno necesita movimiento constante para no sentirse atrapado. El otro encuentra poder en la continuidad. Cuando ambos se enfrentan, Escorpio intenta generar desequilibrio psicológico, alterar emociones y provocar reacciones extremas. Tauro responde con algo mucho más difícil de destruir: firmeza. Existe además un aspecto territorial en la naturaleza taurina que pocas veces se comprende del todo. Tauro protege aquello que ama con una determinación feroz. Su hogar, sus afectos, sus principios y sus vínculos forman parte de un reino interno que considera sagrado. Escorpio puede entrar en conflicto por deseo de control o por necesidad de explorar emociones intensas, pero Tauro entra en guerra únicamente cuando siente amenazada su paz o aquello que considera parte de su esencia. En ese momento despierta una energía casi ancestral. Los antiguos símbolos del Toro siempre estuvieron ligados a figuras de guardianes gigantescos, criaturas capaces de sostener templos y proteger civilizaciones enteras. Esa imagen sigue viva en la esencia astrológica de Tauro. Aunque parezca tranquilo, el Toro carga una fuerza colosal que solo aparece cuando la situación realmente lo exige. Escorpio suele confiar en su capacidad de resistir cualquier oscuridad emocional, pero incluso él termina sorprendido por la magnitud de la voluntad taurina cuando ésta se activa por completo. También existe una diferencia fundamental en la forma en que ambos signos se enfrentan las pérdidas. Escorpio vive cada traición o decepción como una muerte simbólica que exige transformación profunda. Por eso atraviesa ciclos intensos de destrucción y renacimiento. Tauro, aunque sufre profundamente, busca reconstruir sin abandonar su identidad esencial. Puede tardar más tiempo en sanar, pero cuando lo hace emerge todavía más sólido que antes. Ese proceso vuelve al Toro extremadamente difícil de manipular después de ciertas experiencias. Tauro aprende lentamente, pero cada lección queda grabada como piedra. Escorpio suele repetir patrones emocionales movido por obsesiones internas o deseos inconclusos. Tauro, en cambio, convierte cada caída en una estructura nueva de resistencia. Allí se encuentra otra clave de su victoria. En muchas ocasiones Escorpio espera encontrar debilidad emocional detrás de la calma taurina. Espera que bajo la superficie exista miedo, inseguridad o dependencia. Pero descubre algo muy distinto, una convicción profunda nacida de la conexión con la realidad. Tauro no necesita demostrar constantemente su valor porque su fuerza no depende de la aprobación externa ni del control emocional sobre los demás. Esa autonomía resulta insoportable para quienes intentan dominar desde la intensidad psicológica. Hay algo más que convierte al Toro en una figura casi invencible dentro de esta rivalidad cósmica: su capacidad de soportar el tiempo. Tauro entiende que las tormentas terminan pasando. Puede atravesar periodos oscuros, conflictos complejos y batallas emocionales devastadoras, pero jamás olvida que incluso la noche más larga acaba cediendo ante la luz. Escorpio, atrapado muchas veces en emociones extremas, puede quedar consumido por su propia intensidad. Tauro no. Por eso, cuando la guerra invisible entre ambos signos llega a su desenlace, suele aparecer la misma escena simbólica. Escorpio ha luchado ferozmente, ha intentado penetrar cada defensa y remover cada sombra. Pero Tauro continúa allí, firme como una montaña antigua. Tal vez marcado por cicatrices, tal vez más silencioso que antes,
pero todavía entero. Y esa permanencia representa la derrota definitiva del Escorpión. Porque Escorpio puede conquistar territorios emocionales, provocar transformaciones profundas y despertar tempestades capaces de alterar destinos. Pero frente a Tauro encuentra una fuerza diferente, la voluntad de permanecer fiel a sí mismo incluso bajo la presión más oscura. En el lenguaje eterno de las estrellas, pocas victorias son más poderosas que esa. En la arquitectura secreta del zodiaco existe una ley silenciosa: cada signo encuentra tarde o temprano una fuerza capaz de desafiar sus límites más profundos. Para Escorpio, esa fuerza es Tauro. No porque el toro sea más agresivo ni porque busque dominar emocionalmente a los demás, sino porque encarna algo que el escorpión no logra comprender del todo: la paz nacida de la solidez interior. Y pocas cosas resultan más perturbadoras para un espíritu obsesionado con el control que encontrarse frente a alguien imposible de arrastrar al caos. Tauro posee una energía lenta, pero monumental. Es como un continente antiguo que ha soportado eras enteras sin moverse de su lugar. Muchos signos brillan rápidamente y se consumen con la misma velocidad. Tauro no. Su evolución es más silenciosa, más profunda y más duradera. Cada experiencia fortalece su estructura interna hasta convertirlo en una presencia casi indestructible. Por eso Escorpio suele cometer el mismo error: creer que el toro no reacciona porque no siente. Cuando finalmente comprende la magnitud emocional que Tauro llevaba conteniendo, ya es demasiado tarde. Existe una nobleza particular en la naturaleza taurina. Aunque puede volverse temible cuando se siente traicionado, no disfruta de la destrucción gratuita. Escorpio muchas veces se siente atraído por los extremos emocionales porque en ellos encuentra transformación y poder. Tauro, en cambio, busca preservar. Quiere construir vínculos duraderos, proteger lo que ama y crear estabilidad en medio de un mundo impredecible. Esa diferencia moral cambia completamente el sentido de sus batallas. El escorpión suele entrar en conflicto como quien desciende a una guerra psicológica. Observa, analiza y busca grietas invisibles. Tiene una capacidad extraordinaria para detectar inseguridades y emociones ocultas. Pero Tauro guarda algo que dificulta cualquier intento de manipulación: coherencia interior. El toro puede tener defectos, heridas o contradicciones, pero rara vez traiciona sus principios fundamentales. Esa fidelidad a sí mismo crea una barrera que ni siquiera la intensidad escorpiana consigue romper fácilmente. Hay momentos en que Escorpio intenta usar el miedo como herramienta de poder. El silencio repentino, la distancia emocional, la tensión invisible o las pruebas psicológicas forman parte de su forma de medir lealtades y controlar escenarios. Sin embargo, Tauro responde desde una lógica completamente distinta. No corre detrás de aquello que lo hiere deliberadamente. Puede insistir por amor o por apego, pero cuando comprende que la paz ha sido reemplazada por manipulación constante, activa una frialdad definitiva que transforma toda la relación. Esa es una de las derrotas más dolorosas para Escorpio: descubrir que Tauro puede cerrar puertas sin necesidad de odio. El toro no siempre busca venganza espectacular. Muchas veces simplemente deja de entregar energía. Y cuando Tauro retira su presencia emocional de forma auténtica, el vacío que deja resulta inmenso. Porque el escorpión pierde algo difícil de encontrar en el zodiaco: una lealtad capaz de permanecer incluso durante las tormentas. También existe una diferencia profunda en la forma en que ambos signos entienden el poder personal. Escorpio asocia la fuerza con la capacidad de sobrevivir a la oscuridad. Tauro la relaciona con la capacidad de mantenerse estable pese al caos. Uno encuentra valor en atravesar abismos, el otro en no dejarse consumir por ellos. Ninguno de los dos es débil, pero la resistencia taurina posee una cualidad más difícil de destruir porque no depende de emociones extremas para sostenerse. El toro además desarrolla una conexión especial con la paciencia estratégica. Mientras Escorpio puede actuar impulsado por obsesiones intensas, Tauro comprende que muchas victorias llegan lentamente. Puede esperar años si es necesario. Puede reconstruirse piedra por piedra después de una caída. Puede observar en silencio mientras otros se precipitan hacia el desgaste emocional. Esa capacidad convierte al tiempo en su aliado más poderoso. Los astrólogos antiguos afirmaban que Tauro tenía el don de absorber la fuerza de la tierra misma. Simbólicamente, eso significa que el toro recupera energía cuando vuelve a sus raíces, a sus valores y a aquello que considera auténtico. Escorpio, en cambio,
suele perder energía intentando controlar variables invisibles, anticipar traiciones o explorar conflictos emocionales interminables. Con el paso del tiempo, esa diferencia pesa enormemente. Y entonces ocurre algo inevitable. Mientras Escorpio continúa luchando contra sombras internas y externas, Tauro sigue avanzando lentamente hacia la construcción de su reino personal. Puede no ser el más veloz ni el más escandaloso del zodiaco, pero posee una capacidad extraordinaria para permanecer cuando otros se derrumban. Esa permanencia es su verdadera corona. Así continúa la rivalidad eterna bajo el cielo de las constelaciones. Escorpio aparece como el señor de las profundidades, intenso y magnético, gobernando secretos y tempestades emocionales. Tauro avanza como el guardián de la tierra firme, silencioso pero inmenso, sosteniendo con firmeza aquello que ama. Y aunque el escorpión intente una y otra vez alterar el equilibrio del toro, siempre termina encontrando la misma verdad inmutable: algunas fuerzas no pueden ser dominadas porque nacieron para resistir incluso al paso de las eras. Tauro posee una relación única con el destino. Mientras muchos signos sienten la necesidad de perseguir constantemente nuevas experiencias para confirmar su valor, el toro desarrolla su grandeza a través de la permanencia. Su evolución no ocurre mediante explosiones repentinas, sino mediante una acumulación silenciosa de fuerza interior. Cada obstáculo superado se convierte en parte de una estructura invisible que lo hace más difícil de derribar. Por eso Escorpio, acostumbrado a transformar todo aquello que toca, termina enfrentándose a una energía que no se rompe fácilmente, sino que se endurece bajo presión. En el fondo, el conflicto entre ambos signos también es una batalla entre dos formas distintas de enfrentar el miedo. Escorpio teme la traición, la vulnerabilidad y la pérdida de control emocional. Por eso vigila, analiza y prueba constantemente a quienes lo rodean. Tauro teme el caos que destruye la estabilidad y amenaza aquello que ama. Pero en vez de vivir atrapado en sospechas permanentes, construye defensas sólidas, lealtad, paciencia, trabajo constante y una voluntad de hierro. Cuando Escorpio entra en guerra emocional, suele hacerlo con intensidad absoluta. No conoce términos medios. Puede convertir pequeñas heridas en tormentas gigantescas porque siente todo de manera extrema. Tauro, aunque profundamente emocional, procesa sus conflictos de otra manera. El toro guarda silencio, observa y soporta durante largos periodos. Esa capacidad puede parecer pasividad, pero en realidad es una forma de resistencia estratégica. Tauro no desperdicia energía reaccionando a cada provocación, espera el momento en que la verdad se revela por sí sola. Y cuando finalmente comprende que alguien ha cruzado límites irreparables, ocurre algo casi legendario: el toro deja de mirar atrás. Pocos signos poseen una desconexión tan definitiva como Tauro cuando pierde completamente la confianza. Escorpio muchas veces espera enfrentamientos interminables, persecuciones emocionales o ciclos de reconciliación intensa. Pero Tauro puede imponer un silencio absoluto que se siente como una muralla imposible de atravesar. Esa ausencia de reacción dramática resulta devastadora para el escorpión, que encuentra poder en la intensidad del vínculo, incluso en el conflicto. Existe además una dimensión profundamente material en la energía taurina que lo fortalece frente a Escorpio. Tauro comprende el valor de construir bases reales, estabilidad económica, seguridad emocional, rutinas sólidas y espacios de paz. Escorpio, más conectado con lo psicológico y lo oculto, suele concentrarse tanto en las emociones profundas que descuida a veces la importancia de la calma cotidiana. Allí el toro obtiene otra victoria silenciosa. Mientras el escorpión libra batallas internas interminables, Tauro crea lentamente un reino tangible que le permite resistir cualquier tormenta. La naturaleza fija de ambos signos hace que ninguno retroceda fácilmente. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Escorpio resiste desde la intensidad emocional, Tauro desde la estabilidad. Uno sobrevive transformándose constantemente. El otro sobrevive manteniéndose fiel a su esencia. Con el tiempo, la energía de Tauro se vuelve más sólida porque no depende de crisis permanentes para fortalecerse. Los antiguos astrólogos afirmaban que Tauro estaba protegido por una fuerza relacionada con la abundancia de la tierra. Esa abundancia no se limitaba a riquezas materiales, sino también a la capacidad de regenerar energía, esperanza y estabilidad después de cualquier caída. Por eso el toro rara vez queda destruido para siempre. Puede ser herido, decepcionado o traicionado, pero siempre encuentra la manera de reconstruirse desde las raíces.
Escorpio admira en secreto esa capacidad porque él mismo suele atravesar procesos mucho más dolorosos para renacer. También hay una diferencia enorme en la relación de ambos signos con el orgullo. Escorpio puede llegar a obsesionarse con obtener una victoria emocional total, necesitando demostrar que tiene razón o que conserva poder sobre determinadas personas. Tauro posee orgullo también, pero de una naturaleza distinta. No necesita dominar psicológicamente a nadie para sentirse fuerte. Su dignidad proviene de la coherencia consigo mismo. Y cuando alguien intenta arrastrarlo a juegos emocionales destructivos, el Toro responde muchas veces con indiferencia estratégica, una de las armas más insoportables para Escorpio. A medida que pasan los años, Tauro desarrolla una especie de sabiduría silenciosa. Aprende que no todas las batallas deben lucharse con furia visible. Comprende que muchas veces la verdadera victoria consiste en conservar la paz interior mientras otros se consumen intentando alterar el equilibrio ajeno. Escorpio, atrapado frecuentemente en luchas emocionales profundas, termina agotándose frente a alguien que no entrega fácilmente su centro espiritual. Por eso el Toro se convierte en una figura casi mítica dentro de esta rivalidad zodiacal. Representa la resistencia tranquila frente a la tormenta, la permanencia frente a la obsesión y la estabilidad frente al caos emocional. Escorpio puede despertar tempestades capaces de estremecer vidas enteras, pero Tauro posee algo todavía más poderoso, raíces imposibles de arrancar. Y mientras las constelaciones continúan girando sobre el cielo eterno, la historia vuelve a repetirse. El Escorpión surge desde las sombras buscando probar la fuerza de todo lo que existe. El Toro permanece inmóvil bajo la tormenta, sosteniendo su reino interior con una calma monumental. Porque hay energías nacidas para desafiar al mundo y otras nacidas para resistirlo. Tauro pertenece a las segundas. Y precisamente por eso, incluso después de las guerras más oscuras, continúa avanzando con la misma fuerza serena de las montañas antiguas que jamás se inclinan ante el viento. En el corazón simbólico de Tauro existe una fuerza que pocas veces se describe con precisión, su capacidad para soportar el peso del mundo sin perder la esencia. Mientras otros signos necesitan reconocimiento constante, validación emocional o victorias visibles para sentirse fuertes, el Toro desarrolla su poder en silencio, lejos del ruido y de los escenarios dramáticos. Esa fortaleza discreta desconcierta profundamente a Escorpio, porque el Escorpión está acostumbrado a leer reacciones, detectar grietas emocionales y utilizar las emociones intensas como un mapa para comprender a los demás. Pero Tauro no revela fácilmente sus fracturas internas. Las protege como un reino sagrado. La rivalidad entre ambos signos también puede entenderse como una lucha entre profundidad y estabilidad. Escorpio desciende hacia lo oculto, busca verdades enterradas y explora zonas emocionales que otros evitarían por miedo. Tauro, en cambio, se convierte en el guardián de lo esencial. No necesita sumergirse en cada sombra para conocer el valor de la luz. Su sabiduría nace de la experiencia concreta, de las pérdidas superadas y de la resistencia acumulada con el paso del tiempo. Por eso Escorpio suele sentirse intrigado por Tauro incluso cuando existe conflicto. El Toro posee una paz interior difícil de comprender para alguien acostumbrado a vivir entre tempestades emocionales. Escorpio interpreta muchas veces esa tranquilidad como frialdad o desconexión, sin entender que Tauro siente de manera profundamente intensa, pero administra sus emociones con una paciencia casi ancestral. El Toro no responde inmediatamente porque sabe que las palabras impulsivas pueden destruir años de estabilidad. Hay algo casi ceremonial en la manera en que Tauro enfrenta las dificultades. Cuando sufre, no siempre busca espectadores. Se retira hacia su interior y reconstruye lentamente su fuerza, como un imperio antiguo reparando murallas después de una guerra. Escorpio, en cambio, atraviesa las crisis de forma más explosiva. Necesita transformar el dolor, enfrentarlo directamente y muchas veces convertirlo en una experiencia extrema de renacimiento. Ambos sufren profundamente, pero el modo en que gestionan la herida revela por qué Tauro termina conservando más estabilidad a largo plazo. Escorpio posee una capacidad extraordinaria para detectar debilidades ajenas, pero Tauro desarrolla algo igualmente poderoso, la resistencia a la provocación. El Escorpión muchas veces lanza pruebas emocionales buscando reacciones intensas que le permitan medir el vínculo o recuperar sensación de control. El Toro responde con silencio, observación y distancia estratégica. Esa falta de reacción inmediata rompe el ritmo de Escorpio, que espera encontrar turbulencia emocional donde descubre una calma casi inamovible.
También existe un componente espiritual relacionado con la dignidad taurina. Tauro puede perdonar errores, comprender imperfecciones y tolerar periodos difíciles, pero cuando siente que su lealtad ha sido despreciada o manipulada, despierta una firmeza definitiva. No necesita escándalos para cerrar ciclos. Puede simplemente retirar su energía, su confianza y su presencia emocional de manera irreversible. Esa capacidad resulta devastadora porque Escorpio suele creer que toda conexión intensa deja siempre una puerta abierta. Con Tauro no ocurre así. Cuando el toro comprende que la paz se ha vuelto imposible, transforma el silencio en una fortaleza infranqueable. La conexión de Tauro con la tierra también le concede una enorme capacidad de recuperación. Incluso después de grandes decepciones, el toro encuentra fuerza en lo simple, el trabajo constante, la estabilidad cotidiana, los afectos sinceros y la construcción paciente de nuevas bases. Escorpio, más ligado a los extremos emocionales, puede quedar atrapado durante más tiempo en recuerdos, obsesiones o batallas internas. Tauro aprende a seguir adelante reconstruyendo poco a poco el equilibrio perdido. En la astrología más simbólica, Tauro representa la energía que sostiene el mundo material. No busca destruirlo todo para comenzar desde cero, busca preservar aquello que tiene valor verdadero. Escorpio simboliza el fuego oculto que obliga a transformar lo que ya no puede seguir existiendo igual. Ambos poseen grandeza, pero la fuerza taurina termina imponiéndose en muchas ocasiones porque está orientada hacia la continuidad, no hacia el desgaste emocional permanente. Hay además una cualidad heroica en la paciencia de Tauro. Vivir en un mundo impulsivo y mantener la calma es una forma de poder. Resistir la manipulación sin perder humanidad es una forma de victoria. Construir estabilidad mientras otros se consumen en conflictos interminables es una demostración de fortaleza mucho más difícil de alcanzar de lo que parece. Escorpio lucha ferozmente por conquistar territorios emocionales. Tauro lucha por algo todavía más grande, conservar intacta su esencia. Y ahí reside el núcleo de su invencibilidad. El toro puede caer, puede sufrir y puede atravesar noches profundamente oscuras, pero rara vez se traiciona a sí mismo para obtener una victoria momentánea. Escorpio, dominado muchas veces por la intensidad de sus emociones, puede terminar perdiéndose en guerras que él mismo alimenta. Tauro no. El toro avanza lentamente, pero cada paso queda grabado como piedra. Así, bajo el movimiento eterno de las estrellas, el escorpión continúa intentando desafiar aquello que parece imposible de doblegar. Y frente a él permanece Tauro, silencioso y gigantesco, sosteniendo su paz interior como un reino inviolable. Porque algunas fuerzas nacieron para transformar el mundo desde la tormenta, pero otras nacieron para permanecer firmes cuando todas las tormentas finalmente desaparecen. Tauro posee una grandeza silenciosa que muchas veces pasa desapercibida en un mundo fascinado por lo inmediato y lo explosivo. Mientras otros signos brillan con intensidad momentánea, el toro construye lentamente una fuerza capaz de resistir décadas de pruebas. Esa es una de las razones más profundas por las que Escorpio termina sintiendo una mezcla de desafío, admiración y frustración frente a él. El escorpión domina las profundidades emocionales, pero Tauro domina algo todavía más difícil de conquistar, la estabilidad del alma. En el universo astrológico, la energía de Tauro se asemeja a un reino antiguo levantado sobre roca sólida. No necesita cambiar constantemente para demostrar poder. No necesita guerras permanentes para recordar quién es. Su identidad nace de valores profundamente arraigados, lealtad, paciencia, perseverancia y una resistencia casi sobrenatural frente a la adversidad. Escorpio, acostumbrado a navegar entre secretos, tensiones y emociones extremas, encuentra desconcertante esa capacidad del toro para permanecer sereno incluso bajo presión. Pero esa serenidad no significa ausencia de oscuridad. Tauro también conoce el dolor, la decepción y la traición. La diferencia es que no permite que esas heridas gobiernen toda su existencia. Escorpio muchas veces convierte sus heridas en combustible emocional, alimentando obsesiones, recuerdos intensos o deseos de control. Tauro transforma el sufrimiento en fortaleza práctica. Aprende. Observa. Endurece su carácter. Y sigue avanzando. Existe un momento decisivo en toda confrontación entre ambos signos, cuando Escorpio comprende que no puede quebrar la esencia taurina. Puede provocar tormentas emocionales, puede generar dudas o intentar desestabilizar el entorno, pero descubre que el núcleo interno de Tauro permanece intacto. Esa resistencia resulta casi insoportable para el escorpión,
porque enfrenta una realidad que contradice su visión del poder. No todo puede ser transformado mediante intensidad emocional. La energía fija de Tauro le concede una capacidad extraordinaria para soportar procesos largos. Donde otros signos se desesperan, el Toro continúa. Donde otros abandonan, él resiste. Esa relación con el tiempo convierte a Tauro en una fuerza monumental. Escorpio muchas veces actúa impulsado por emociones urgentes, pasiones profundas o conflictos internos que exigen respuestas inmediatas. Tauro entiende que algunas victorias solo pertenecen a quienes saben esperar. En las antiguas tradiciones astrológicas, el toro simbolizaba también la protección de lo sagrado. No solo protegía bienes materiales, sino aquello que daba sentido a la existencia, la familia, la palabra dada, la estabilidad emocional y la paz construida con esfuerzo. Por eso Tauro no entra fácilmente en guerras innecesarias. Pero cuando siente amenazado aquello que ama, despierta una determinación aterradora. Su furia no es caótica, es imparable. Escorpio suele luchar desde la intensidad psicológica. Analiza movimientos, interpreta silencios y busca siempre el significado oculto detrás de cada gesto. Tauro combate desde algo mucho más elemental y poderoso, la certeza interior. El toro no necesita entender cada sombra para saber cuando algo es falso. Su intuición funciona como una conexión directa con la realidad concreta. Y cuando detecta manipulación, deslealtad o desequilibrio constante, comienza lentamente a levantar murallas imposibles de derribar. Hay una diferencia crucial entre ambos signos respecto al control emocional. Escorpio necesita sentir profundidad absoluta para confiar plenamente. Tauro necesita sentir estabilidad. Esa diferencia genera conflictos inevitables. El escorpión puede confundir la calma taurina con distancia emocional, mientras Tauro percibe la intensidad extrema de Escorpio como amenaza para su paz interior. Sin embargo, precisamente allí nace la victoria taurina. Porque el toro jamás sacrifica su equilibrio por permanecer en un vínculo destructivo. También existe una dimensión casi espiritual en la paciencia de Tauro. El toro comprende intuitivamente que la vida atraviesa estaciones, igual que la naturaleza. Sabe que existen inviernos emocionales, periodos de oscuridad y momentos donde todo parece detenerse. Pero también sabe que ninguna tormenta es eterna. Esa fe silenciosa en la continuidad le permite resistir situaciones que destruirían emocionalmente a otros signos. Escorpio, en cambio, muchas veces vive como si cada crisis fuera definitiva. Se entrega a las emociones con una intensidad total, lo que puede convertir sus batallas internas en laberintos agotadores. Tauro no ignora el sufrimiento, pero evita perderse dentro de él. Esa capacidad de mantener un pie firme sobre la realidad termina convirtiéndose en su mayor ventaja. Con el paso de los años, Tauro desarrolla una presencia poderosa que no necesita imponerse mediante palabras. Su energía transmite solidez. Incluso después de grandes caídas, conserva una dignidad difícil de destruir. Escorpio puede despertar miedo, fascinación o deseo. Tauro inspira confianza, permanencia y seguridad. Y en las grandes guerras del espíritu, aquello que inspira estabilidad suele perdurar mucho más que aquello que solo domina mediante intensidad. Así continúan ambos signos girando en el eterno círculo del zodiaco. Escorpio surge desde las profundidades, cargado de misterio, pasión y fuego emocional. Tauro avanza desde la tierra firme, silencioso como una montaña antigua que ha visto pasar incontables tormentas sin derrumbarse jamás. Y aunque el escorpión intente una y otra vez probar la fuerza del toro, siempre termina encontrando la misma verdad imposible de alterar: algunas almas nacieron para resistir incluso cuando el mundo entero parece temblar a su alrededor.